Teología y Humanidades en la misma universidad. Voy a compartirles un material que durante estos 4 años pues, he compartido con los estudiantes de la universidad y otro material que preparé exclusivamente para compaginar el tema. El abordaje que yo pretendo darles esta noche es un abordaje académico. Yo voy a hablarles del Jesús histórico. Y quiero hacer la distinción para que, digamos, podamos seguir todos un poco como el discurso. Normalmente, cuando hablamos de cristología, es decir, el tratado teológico que aborda la persona de Jesús de Nazaret, del Cristo, cuando hablamos de cristología, normalmente hacemos siempre la distinción entre dos realidades, el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Cuando hablamos del Jesús histórico, vamos a hacer alusión a qué podemos saber históricamente de Jesús, es decir, cómo vamos a ubicar a Jesús como un personaje de la historia que estuvo en un tiempo, que vivió en una época determinada, en medio de un territorio geográfico determinado. ¿Qué podemos saber de ese Jesús histórico, ¿cierto? Inserto en la historia. Y cuando hablamos del Cristo de la fe, ya hablamos del Jesús que hace milagros, de Jesús Redentor, de Jesús el Hijo de Dios, de Jesús el Mesías que cumple las promesas. Ese es el Cristo de la fe. Y hoy vamos a hacer alusión más al Jesús histórico que al Cristo de la fe, ¿cierto? No es que vayamos a desconocer una cara de la moneda en favor de la otra, no. Pero hoy vamos a hacer este ejercicio académico de acercarnos un poco más al estudio o al acercamiento o a las comprensiones que podemos tener o que podemos tener de Jesús como personaje de la historia. Quiero hacer esa salvedad, ¿cierto? Para poder hablar del Jesús histórico o para entender el por qué empezamos a hablar o por qué existe el discurso del Jesús histórico, tenemos que partir de la respuesta a ese interrogante que tenemos allí en la diapositiva. ¿Qué hace diferente al cristianismo de otras religiones? Y dependiendo de la respuesta que demos a esa pregunta, es que podemos hablar o no del Cristo histórico o del Jesús histórico, el Jesús de la historia. Entonces yo pregunto, en su corazón, en su mente, ¿qué hace diferente al cristianismo de las otras religiones? Se vale todo. Pensemos, reflexionemos, ¿qué hace al cristianismo tan especial? ¿Qué lo hace diferente a las otras religiones? ¿Alguna idea? Cristianismo. Perfecto, muchas gracias. Dice la respuesta como es. La diferencia es que el cristianismo está fundado sobre el testimonio de una persona histórica. Y eso no ocurre en ninguna otra religión. Ustedes podrán decir, pero tenemos a Mahoma en el Islam, pero es que Mahoma no dijo de sí mismo que él era el Hijo de Dios, sino que él era el profeta. Alguien más que fue llamado por el arcángel a ser testigo de un mensaje y a predicar ese mensaje. Si hablamos, por ejemplo, del budismo, ustedes podrían decir, pero es que el budismo tiene a Buda, ¿cierto? Siddhartha Gautama, que también podemos ubicarlo en la historia, pero el budismo, estrictamente hablando, tampoco es una religión, es una filosofía de vida. Y Siddhartha Gautama tampoco dijo de sí mismo, yo soy el Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el revelado. Lo que sí ocurre con Jesús de Nazaret, que siendo un personaje de la historia, una persona inserta en el tiempo y en el espacio, ha dicho que es el Hijo de Dios, que vino a darnos la salvación, que vino a revelar a Dios Padre, que vino a redimirnos y que vino a restaurar la amistad que habíamos perdido con Dios Padre. Entonces, lo novedoso y lo más especial que hace el cristianismo es que está fundado sobre hechos históricos que pueden ser verificables o no. Entonces, el cristianismo no está sobre la base ni de mitologías, el cristianismo no está fundado sobre la base de fábulas, no está fundado sobre la base de leyendas, sino que todo el cristianismo está fundado en hechos históricos que se pueden verificar o no se pueden verificar.
De hecho, la historia de muchos personajes ateos en la historia, como C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, para los que han visto las películas o alguna vez vieron el libro, C.S. Lewis era un ateo convencido, pero luego de un ejercicio académico, intentando desmentir las verdades históricas, o más bien las verdades asociadas a eventos históricos o hechos históricos asociados a los misterios teológicos del cristianismo, pues no hizo otra cosa que encontrar el camino hacia la fe. C.S. Lewis era un importante profesor de literatura en Oxford y en Cambridge, o sea, una eminencia, compañero de trabajo de Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, y bueno, es decir, una eminencia, no cualquiera. También tenemos, por ejemplo, el caso, digamos que quizás ustedes conozcan más recientemente, el caso de Lee Strobel. No sé si ustedes han visto una película o tuvieron la oportunidad de leer un libro que se llama El caso de Cristo. Y es el testimonio de Lee Strobel, un ateo convencido, que después de una empresa académica, después de intentar desmeritar el cristianismo, atacando hechos históricos asociados al cristianismo, como por ejemplo la resurrección, como por ejemplo la crucifixión, encontró también el camino a hacerse un creyente devoto y un acérrimo apologeta en el siglo XXI. Lo mismo con Josh Maxwell, que también es un apologeta cristiano que también tuvo ese proceso de conversión. Entonces, es importante que tengamos presente que el cristianismo, uno de los elementos que hace importantísimo, que hace diferente, que hace atrayente al cristianismo, es precisamente el que está fundado sobre hechos históricos que podemos validar o que no podemos validar. Pero de hecho, como sí se pueden validar, es que nosotros creemos en ellos. En la teología cristiana, sobre todo a finales del siglo XVII, la apologética francesa concluyó lo siguiente: tenemos unos misterios teológicos o tenemos unos misterios de fe, que se llama el contenido de la fe, ¿cierto? El famoso contenido de la fe. Pero además del contenido de la fe, tenemos un contenedor en el que están insertos esos misterios de fe. Y ese contenedor en el que están insertos los misterios de la fe es la historia. Es decir, los misterios de fe del cristianismo no están desarraigados de una línea del tiempo que los ha contenido y que los sigue conteniendo a pesar de llevar más de 2000 años de historia. Y precisamente el hecho de que el cristianismo esté sustentado, fundado sobre acontecimientos históricos asociados a los misterios de la fe, hemos podido, digamos, hacer una apología, un acercamiento, una defensa de esos hechos históricos desde tres perspectivas distintas. La primera es el estudio exclusivamente teológico de la fe, de la revelación, de las Sagradas Escrituras. Voy a adelantarme un poquito lo que voy a decir más adelante. Nunca se había puesto en duda en la historia del pensamiento humano que los evangelios fueran creíbles o que los evangelios fueran fidedignos. Para nosotros, que somos hombres y mujeres de fe y hombres y mujeres creyentes, pues nosotros no ponemos en duda que lo que nos dicen los evangelios es fidedigno, es digno de ser creído, y que son veraces, ¿cierto? Que son datos veraces. Pero en la historia del pensamiento humano era igual, nadie dudaba de la historicidad de los evangelios, nadie dudaba de la fiabilidad de los evangelios hasta el siglo XVII, hasta finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. ¿Ustedes han escuchado de la famosa Revolución Francesa? Por allá por el año 1789. Con la Revolución Francesa se inauguró un movimiento llamado el Iluminismo francés o el racionalismo francés, que era que ponía la razón por encima de cualquier otro tipo de conocimiento. Eso era a finales del siglo XVI, finales del siglo XVII. Racionalismo, iluminismo francés. Es decir, la única luz nos viene dada por la razón. Y ese paradigma del iluminismo y del racionalismo francés
francés hizo que muchos pensadores de la época, sobre todo de Europa, de Francia principalmente, comenzaron a poner en duda todos los paradigmas que habían sido aceptados o todas las verdades de fe que habían sido aceptadas. Es decir, el racionalismo dijo, vamos a dudar de lo que nos han dicho hasta ahora. Y en esa duda ingresó o entró también la religión. Vamos a dudar de lo que la religión nos ha dicho hasta el momento. Vamos a dudar de lo que el cristianismo nos ha dicho que es verdad. Vamos a dudar que las Sagradas Escrituras dicen solamente la verdad, que no se equivocan. Y eso es consecuencia del racionalismo y del iluminismo francés. Y esa duda, ese poner entre paréntesis por lo que mucho tiempo se creyó que era cierto y verdadero, pues motivó a que algunas personas, ya sea por el ánimo de terminar de acribillar el cristianismo, o ya sea con el ánimo de intentar salvar o defender el cristianismo, pues empezaron a construir libros que dieran cuenta del Jesús histórico. Pero ya vamos para allá. Entonces se dio, sobre todo a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, estudios exclusivamente históricos que pretendían ser una respuesta a esa duda, a esa incertidumbre, a esa sospecha con la que se empezó a mirar el cristianismo, bueno, la religión en general, pero muy particularmente el cristianismo, porque el cristianismo pues se había expandido de tal manera que prácticamente era una hegemonía, ¿cierto? Tenía el control y el poder. La única religión la única religión fuerte en Europa, mucho más evidentemente que el islamismo o que el judaísmo, pues era el cristianismo. Y como ese iluminismo francés y ese racionalismo dijo que había que mirar con sospecha lo que tomábamos por cierto de esas verdades de fe, entonces se comenzó a intentar combatir esa perspectiva, esa duda, esa sospecha, y se comenzaron a dar estudios exclusivamente históricos acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, todo esto para decir que la pregunta por la persona del Jesús histórico tiene sentido sí y solo sí bajo dos premisas. Primero, que el cristianismo o Jesús histórico es un hecho, hace parte de un hecho histórico que puede ser verificable. Y segundo, tiene sentido solamente cuando podemos recurrir a la historia para realmente verificar o contrastar, asegurarnos que lo que nos ha dicho la religión, que lo que nos ha dicho el cristianismo, que lo que nos dicen los evangelios es cierto. Ese es el sentido de hablar del Jesús de la historia, del Jesús histórico. Hay que tener muy presente que aunque se han dado muchas variantes o perspectivas para hablar de Jesús, los estudios que han llevado a concluir, o los estudios sobre un Jesús histórico, no agotan la verdad de Jesús. O como dice aquí la segunda frase, el Jesús histórico no es el Jesús real y el Jesús real no es el Jesús histórico. ¿Qué significa eso? Que lo histórico de Jesús es simplemente una manera de acercarnos a la realidad total de Jesús. Pero lo que nos dicen los autores o los libros que se han escrito sobre el Jesús histórico no es el 100% del Jesús real, solamente una porción. Es como decir, más que las dos caras de una moneda, es como decir las caras de un cuadrado. O sea, hay muchas vertientes, hay muchas maneras de acercarnos a Jesús. Y la perspectiva o la mirada histórica es una de ellas, pero tenemos la mirada teológica, tenemos la mirada humanista, tenemos la mirada social, tenemos muchas miradas. Voy a hablarles, o más bien voy a contarles demasiado rápido cuál ha sido la historia de esos estudios sobre la historicidad de Jesús, pero muy rápido para adentrarnos en otras cosas que pueden ser más interesantes. Reimarus fue el primero quien dijo, por allá en el año de 1700, fue el primero que se preguntó críticamente si realmente Jesús, o se podía hablar críticamente de Jesús como personaje de la historia. Es decir, fue el primero que puso como en sospecha si Jesús había existido realmente. Y Reimarus pretendió con su libro o con sus obras dedicadas al Jesús de la historia librar a Jesús del dogma eclesial. Es decir, ya no queremos más de ese Jesús
que nos habla la iglesia o que nos habla el dogma eclesial, queremos verificar por nosotros mismos qué podemos saber acerca de Jesús histórico. Esto lo hizo Rey Maros. Y Rey Maros hizo algo muy importante que se sigue perpetuando hasta el día de hoy. Es que Rey Maros fue el primero que dijo que hay que hacer una distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Que ya les expliqué en qué consiste esa división. Una cosa es lo que puede, a partir de la historiografía y los métodos históricos para acercarnos a Jesús, y otra cosa es lo que nos dicen los evangelios respecto al Jesús que hace milagros, al Jesús que da parábolas, al Jesús que habla misteriosamente con los apóstoles, al Jesús que camina sobre las aguas, ¿cierto? Pues hermanos, empieza a hacer esa distinción. Y en los estudios cristológicos en la actualidad se sigue respetando esa distinción. Paulus, que viene después de Rey Maros, hace un acercamiento a los evangelios desde una perspectiva muy naturalista. Es decir, intenta, por ejemplo, explicar los eventos sobrenaturales de los evangelios a partir de explicaciones naturales. Es decir, por ejemplo, se me ocurre a mí decir ahora que cuando Jesús camina sobre las aguas era porque una de dos, o el agua era muy bajita, o dos, los apóstoles del principal Pedro le pareció ver que Jesús caminaba sobre las aguas. Luego vamos a tener a otro autor importante que es Strauss, quien va a ser el primero en intentar escribir una vida sobre Jesús y va a insertar en los estudios del Nuevo Testamento la categoría de mito. Y va a intentar explicar los milagros a partir de la categoría mito. Es decir, todo lo que sea sobrenatural en los evangelios se va a entender desde esa categoría mito o se va a explicar desde el mito. Por ejemplo, la resurrección es un mito. Multiplicación de los panes, eso es un mito. Jesús camina sobre las aguas, eso es un mito. La categoría mito ya era común que se aplicara en esa época para los eventos del Antiguo Testamento, porque eran eventos mucho más lejanos y más difíciles de comprobar históricamente. Pero Strauss aplicó la categoría mito, fue el primero en decir que esos milagros o todo lo sobrenatural era justificable a partir de esa categoría mito. Luego vamos a encontrar otros estudios más adelante que van a intentar o se van a preocupar más por enraizar a Jesús en su contexto judío, desligado de cualquier propósito teológico. Son estudios o son obras tituladas La vida de Jesús o Vidas de Jesús, en las que se presenta a Jesús como un judío más, dependiendo también, digamos, la perspectiva. Entonces tenemos, por ejemplo, quien escribió, por ejemplo, que Jesús era un rebelde, que Jesús era una persona ética o que Jesús era un profeta, pero siempre desligado de la parte teológica. Se compusieron obras donde dijeron, y tenemos todavía hoy vestigios de eso, obras donde se dijo que Jesús de Nazaret era una persona con una alta estima moral, pero una persona judía después de todo. O que Jesús tenía predicaciones proféticas apocalípticas, pero era uno más dentro de muchos otros predicadores apocalípticos de la época. O quien dijo que Jesús era un rebelde y que eso fue lo que le llevó a la muerte en cruz, su rebeldía contra el judaísmo, su rebeldía contra el imperio romano. Y esas son las obras que más se escribieron o que se han escrito en los últimos tiempos. Por ejemplo, tenemos obras a destacar como la de Meyers, como la de Sanders. Por ejemplo, Meyers tiene una obra que ha sido muy importante para la cristología que se llama Jesús, un judío marginal. Entonces digamos que hubo un momento en los últimos años de la historia sobre los estudios históricos de Jesús que se intentó presentar a Jesús como un judío más. Una vez superada esa historia, una vez superados los altibajos en la historia del Jesús histórico, voy a presentarles cuáles son las fuentes que nos hablan de Jesús. ¿Cuáles son las fuentes que nos hablan de Jesús? Es decir, por ejemplo, si a mí alguien que nunca ha escuchado de Jesús, me dice, bueno, ¿y dónde puedo aprender de Jesús? Pero eso sí, no me hable de la Biblia porque
escribió la Biblia como que hay otras fuentes aparte de la Biblia donde alguien más habla de Jesús. Entonces vamos a hablar que existen tres fuentes a las que podemos recurrir para hablar de Jesús o para tener una certeza de que Jesús realmente existió. Yo puedo hacer la pregunta, ustedes aparte de las escrituras han escuchado de algún otro autor que no sea Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Pablo que hable de Jesús, que diga de Jesús estuvo y nació, vivió y hizo esto. Es una información que casi no tenemos y que yo les quiero compartir. Hay tres tipos de fuentes, que son las fuentes paganas, es decir, nada que ver con el cristianismo. Las fuentes judías, porque tenemos fuentes desde el judaísmo donde se habla de Jesús, y por último las fuentes cristianas. ¿Por qué vamos a dejar las fuentes cristianas al final? Porque con las fuentes cristianas pues, ocurre algo interesante, y es que podemos o supravalorarlas, decir definitivamente aparte de la Biblia no hay nada más, o infravalorarlas. Es decir, como estamos tan acostumbrados a leer los evangelios, entonces ya como que los evangelios me cansaron, ¿de dónde más puedo saber yo que Jesús realmente existió? Y antes de adentrarnos en esas fuentes paganas, en esas fuentes judías y en las fuentes cristianas, vamos a hacer una ubicación espacio-temporal de Jesús de Nazaret. Y la primera es una ubicación de tiempo. Es decir, si nos imaginásemos acá una línea del tiempo, ¿dónde ubicaríamos a Jesús de Nazaret? La historia normalmente está dividida en edades, ¿cierto? La edad antigua. ¿Qué hay en la edad antigua? Tenemos, más bien la prehistoria, que es todo lo que hay antes de la historia. ¿Qué es la prehistoria? Donde encontramos que el neolítico, que el paleolítico, que el hombre de las cavernas, que la invención de la rueda, que toda esa prehistoria va hasta desde el inicio de la humanidad hasta el año 4000 aproximadamente, cuando se inventa la escritura. Del 4000 hacia aquí, del 4000 hacia acá, empieza lo que es la historia. Y la historia propiamente dicha, ahí se está dividida en edades. La primera edad es la edad antigua. Luego vamos a encontrar la edad del medioevo. Luego la contemporaneidad y luego la modernidad. O al revés, la modernidad y luego la contemporaneidad. Yo pregunto, en esas cuatro edades, ¿dónde habría que ubicar a Jesús de Nazaret? ¿Está en la edad antigua, en la edad del medioevo, en la edad moderna o en la edad contemporánea? ¿Dónde tendríamos que ubicar a Jesús? En la edad antigua, ¿cierto? En la edad antigua. La edad antigua va desde la invención de la escritura, 4000 antes de Cristo, y el siglo V después de Cristo, el siglo V. Con el siglo V empieza lo que llamamos nosotros el medioevo. En esa edad antigua ocurren muchas cosas, sobre todo en la época de los grandes imperios. Tenemos el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio mesopotámico, el imperio griego y por último el imperio romano. Si tuviésemos que decir en el apogeo de cuál de esos 5 imperios hay que ubicar a Jesús de Nazaret, en cuál de esos imperios habría que ubicarlo. ¿En el asirio? No. ¿En el persa? No. ¿En el mesopotámico? No. ¿En el griego? No. ¿En el romano? Sí, es. De esos imperios, el último, el imperio romano, es el imperio que está gobernando, el que manda la parada cuando entra en escena Jesús de Nazaret. Pero es importante que tengamos presente esto porque Jesús, como buen judío, pues tiene que ser conocedor de su historia. Y resulta que el pueblo judío fue invadido de esos 5 imperios por los 5. Yo no sé qué tanto sabemos de la historia del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, una vez que ocuparon Canaán, después de salir de Egipto, dirigidos por Moisés, fueron invadidos por los asirios, luego por los persas, luego por los babilónicos, luego por los griegos y por último por los romanos. O sea, ellos
han sufrido el azote de todos los imperios. Listo, entonces, ubicación en la línea del tiempo. A Jesús hay que ubicarlo en la Edad Antigua, en medio de esos grandes imperios, principalmente en medio del Imperio Romano. Listo. Y geográficamente hablando, yo sé que ese mapa está muy chiquitico, pero geográficamente hablando sabemos dónde ubicar la tierra de Galilea, de Judá, y que hoy en día se llama Palestina. ¿Alguien sabría? Yo sé que el mapa está chiquitico, pero ¿alguien sabría ubicarlo? Esta es la cuenca, esto es todo el Mediterráneo, ¿cierto? Península Ibérica, Península Itálica, Grecia, Turquía, norte de Egipto, o sea, o más bien norte de África. Egipto, Palestina, Turquía, Grecia, Italia y España, o Península Ibérica. ¿Dónde ubicamos entonces la tierra que habitó Jesús? Por aquí. Es el extremo oriental de la cuenca del Mediterráneo. Hoy en día se llama Palestina, pero en tiempos de Jesús estaba dividido en tres regiones. La parte más norte, Galilea, por eso se llamaba Jesús el Galileo. La parte central, Samaria, y la parte sur, Judea. ¿Qué ciudad importante en Galilea? En la parte norte, Nazaret. Por eso a Jesús se le llamaba como el Galileo o el Nazareno. Ciudades importantes en el sur, o sea, en la zona de Judea, Jerusalén y Belén. Eso es decir, entonces lo digo para que tengamos presente que Jesús andaba para arriba y para abajo y por eso tenía un cuerpo como el mío, ¿cierto? De tanto caminar, así un cuerpo esbelto, de arriba para abajo. De hecho esta tierra se llama hoy en día Palestina porque fue un nombre que le puso el Imperio Romano después del año 130, que significa tierra de los filisteos. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de David y Goliat? Que Goliat era un enorme, un gigante. Goliat era un filisteo. ¿Por qué le pusieron el nombre de tierra de los filisteos, o sea, Palestina, a la tierra prometida del pueblo judío? Lo hicieron los romanos como castigo al pueblo judío por las revueltas o las rebeliones que habían cometido. Resulta que los judíos, evidentemente cansados hasta el copete de estar siempre gobernados por imperios o por gente extranjera, durante la historia de Israel, de su pueblo, pues llevaron a cabo varias revueltas. Las últimas fue una en el año 70 después de Cristo, que terminó con la destrucción del segundo templo, y hacia el año 130-135 fueron expulsados definitivamente de toda esa tierra por parte de los romanos. Los despojaron, los sacaron, chao, no queremos ni un solo judío más en toda esta tierra. Y cuando los sacaron, entonces como castigo y para que la historia olvidara que allí alguna vez habitaron judíos, le llamaron o renombraron a toda esa tierra como Palestina, tierra de los filisteos, es decir, tierra de los enemigos acérrimos de los judíos. A causa de esa diáspora, que se llama la diáspora, la gran diáspora judía, a causa de eso los judíos han vagado por mucho tiempo por todo el mundo. Inclusive los judíos llegan a España, por ejemplo, la península ibérica o a todo el norte de África, evidentemente como consecuencia de esa diáspora. Y esos judíos se llaman los judíos sefardíes, es decir, los judíos que llegaron a la península ibérica por migrar por todo el norte de África. Solamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial se les permitió a los judíos, o se les dijo, si ustedes quieren, vuelvan a esta tierra que les ha pertenecido, en la que ustedes, digamos, han habitado ancestralmente. Si quieren, vuelvan. Y empezaron a llegar pocas familias de grupitos, fueron llegando a Palestina. Y después, cuando llegaron a un pueblo más grande, fue que a fuerza de armas fundaron el Estado de Israel, y de allí es donde viene el conflicto entre los israelitas y los palestinos. O sea, el trasfondo es un trasfondo religioso lo que hay allí. Inclusive en esa división se había dicho que los judíos iban a dominar media Jerusalén
y que los árabes, los del Islam, los árabes son musulmanes que ya habitaban esta tierra en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, que gobernarían la otra mitad de Jerusalén. Y resulta que cuando Israel o el pueblo judío se hizo en armas, tomó el control de toda la ciudad. Eso ha sido un escándalo. Ustedes, cada vez que ustedes vean ese conflicto que Gaza, que Jerusalén, que bombas, que allá, es por eso, es un trasfondo religioso que tiene que ver con eso. Que ambas, es que Jerusalén es una ciudad sagrada para 3 religiones, o más bien para 4, para el judaísmo, para el cristianismo y para el islamismo. Yo dije 4, dije 3. Bueno, para 3 religiones, ¿cierto? El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Entonces, pues ya se imaginarán convivir 3 religiones allí en metros cuadrados, eso es supremamente complicado. Bien, entonces ya hicimos una ubicación espacial y una ubicación ¿de dónde saqué la información que les voy a compartir y algunos libros que yo les recomiendo para el que quiera profundizar en el tema? Sí, para que hagamos ecumenismo, ¿cierto? Es decir, no por ser católicos tenemos que leer exclusivamente católicos, sino hay que, los hermanos protestantes escriben sobre esos temas y escriben muy bien. Entonces les propongo un libro protestante, bueno, realmente son 2. El primero se llama Nueva Evidencia, que demanda un veredicto de un apologeta evangélico estadounidense, se llama Josh Hartwell, les hablé hace un momento de él. Ese libro es muy interesante. Y Lee Strobel, el que les hablé de que se hizo una película, también tiene un libro titulado El Caso de Cristo, donde también recopila mucha información sobre el Jesús histórico y demás. De un laico católico, el segundo libro titulado El Cristianismo Desvelado, las respuestas a tus preguntas sobre el cristianismo, de Luis Antequera, un periodista español, especialista en temas de religión, especialmente de la religión cristiana. Es un libro muy ameno. Como es de un periodista, está dividido en preguntas y respuestas, muy bueno. El tercero es de un profesor universitario de España, Antonio Piñero, que es un laico y es un investigador independiente que tiene muchos libros sobre el cristianismo. Él, a pesar de ser, digamos, laico y aconfesional, porque él no pertenece o no se considera miembro de ninguna confesión religiosa, ha dedicado su vida académica a estudiar a Jesús, a la persona de Jesús y al cristianismo. Y dentro de esos libros, el último libro que escribió sobre Jesús de Nazaret lleva ese título de Aproximación al Jesús histórico. Se lo recomiendo también. Ya algo más, digamos, un poco más académico en las entrañas del catolicismo, está el libro del Jesús histórico de Gerald Tyson, de Editorial Salamanca, que está en blanquito. Y por último, muy ameno, más asequible, es este libro que se llama ¿Qué se sabe de Jesús de Nazaret? Es una colección que sacó el Verbo Divino bajo el título de ¿Qué se sabe de él? Hay un libro que se llama ¿Qué se sabe de la formación del Nuevo Testamento? ¿Qué se sabe de Pablo de Tarso? ¿Qué se sabe de María Magdalena? ¿Qué se sabe de...? Y entre esos se sacó esto de ¿Qué se sabe de Jesús de Nazaret? También es un libro muy interesante. Entonces, parte de la información que les voy a compartir ha salido de esos libros. Entonces, ahora sí vamos a entrar en las fuentes. Primero vamos a hablar de qué fuentes romanas nos presentan o nos permiten acercarnos a la persona de Jesús de Nazaret. Es decir, si los cristianos no hubieran escrito nada, si ningún evangelista ni Pablo de Tarso hubiera escrito nada, habrían fuentes para acercarnos al Jesús histórico. Tenemos las fuentes romanas, en primer lugar, o fuentes paganas. El primero de ellos es Cornelio Tácito. Cornelio Tácito era un historiador romano que está relatando los episodios del incendio de la ciudad de Roma. En el año 64 Roma fue un incendio abismal y rondaban los rumores que había sido el culpable, que había sido Nerón, el emperador Nerón, ese que tiene tan mala fama. Pero resulta que el emperador Nerón, para quitarse la culpa de encima, le echó la culpa a los cristianos. Y aquí esa información la está recopilando y la está transmitiendo Cornelio Tácito en las siguientes palabras, y me permito leer.
Pero no toda la ayuda que pudiera venir del hombre, no toda la generosidad que pudiera traer un príncipe, ni todas las expiaciones que pudieran presentarse a los dioses, ayudaron a liberar a Nerón de la infamia de que se creyera que él había ordenado la conflagración, el incendio de Roma. Por lo tanto, para suprimir el rumor, él falsamente hizo que cargaran con la culpa y castigó con las torturas más elaboradas a las personas llamadas comúnmente cristianos, las cuales eran odiadas por sus atrocidades. Y acá es donde da el testimonio de Cristo. Cristo, el que originó el nombre, fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato, procurador de Judea durante el reinado de Tiberio. Pero la superstición perniciosa, reprimida durante un tiempo, surgió de nuevo, no solo en Judea, donde se originó, sino también en la ciudad de Roma. Entonces Cornelio Tácito, que no es cristiano, ni tampoco que siente alguna afinidad por el cristianismo, nos está atestiguando la existencia del cristianismo y de Cristo como tal. De Cristo nos dice que el nombre de cristianos pues viene precisamente de una persona a la que llamaban el Cristo. ¿Quién era? Pues Jesús de Nazaret. Que además ese Cristo había sido condenado por Poncio Pilato. Y además nos dicen que ese Cristo había sido condenado en tiempo de Tiberio, del emperador Tiberio. Entonces nos dice que Jesús existió cuando había un procurador romano en Judea llamado Poncio Pilato y cuando había un gobernador o un emperador en Roma llamado Tiberio. ¿Son hechos históricos contrastables? Sí. ¿Poncio Pilato existió? Sí. ¿Tiberio existió? Sí. ¿Lo dicen las Sagradas Escrituras? Sí, pero aparte de las Sagradas Escrituras, lo dicen fuentes romanas. Cornelio Tácito, por ejemplo. Y Cornelio Tácito nos dice que, además de haber nacido en Judea, que el cristianismo, como lo llama él, esa superstición perniciosa, vean el amor que le tenía al cristianismo, había llegado inclusive hasta Roma. Luego tenemos otro testimonio de un señor llamado Luciano de Samosata, que escribe sobre la segunda mitad del siglo II. ¿Qué dice Luciano de Samosata? En un texto titulado La muerte del peregrino, dice lo siguiente, abro comillas: los cristianos, sabes, adoran un hombre hasta el día de hoy. Él es el personaje distinguido que introdujo sus nuevos ritos y que fue crucificado por ellos. Como puedes ver, estas criaturas erradas comienzan con la convicción general de que ellos son inmortales para siempre. Eso explica el menosprecio de la muerte y la dedicación voluntaria que son tan comunes entre ellos. Les fue indicado por su legislador que ellos son todos hermanos, desde el momento en que se convierten. Niegan los dioses de Grecia, adoran al crucificado y viven de acuerdo con sus propias leyes. Todo esto lo hacen por la fe, con el resultado de que desprecian todos los bienes terrenales por igual, considerándolos como propiedad común. Luciano de Samosata es un noble de una ciudad que lleva ese nombre, Samosata, y que está escribiendo al gobernador de Siria, ¿cierto? Y le está narrando que se ha encontrado con una secta que se hacen llamar cristianos, y entonces tenemos el testimonio que se hacían llamar cristianos por una persona distinguida que les enseñó esos ritos y que fue crucificado. Importantísimo. Tenemos el testimonio de otro historiador romano llamado Suetonio tiene dos textos o dos obras muy importantes. La primera llamada Vida de Claudio, del emperador Claudio, y la otra Vida de los Césares, es decir, la vida de los emperadores romanos en general. Y en ambas da testimonio de Cristo. La primera cita la encontramos en el libro de la vida de Claudio, donde abro comillas: cuando los judíos estaban continuamente en disturbio a instigación de Crestos está mal escrito, lo cual lleva a los historiadores y filólogos a decir que probablemente el testimonio sea fidedigno debido a que pues, se presentan este tipo de errores. A instigación de Cristo, él, Claudio, los expulsó de Roma. Aquí está hablando Suetonio de la expulsión que se los judíos a causa de las revueltas o las rebeliones judías.
Pero como Suetonio no tenía todavía clara la distinción entre judíos y cristianos, porque era muy próximo, todavía no sabía que dentro del judaísmo había nacido una secta nueva, entonces confunde los cristianos con los judíos, y por eso dice que instigados a causa de Crestos, o sea, a causa de Cristo. Y la segunda cita que presenta Suetonio es la misma, es una alusión también al pasaje en la que Nerón, el emperador de Roma, en el año 64, incendia Roma. Nerón castigó a los cristianos, una clase de personas entregadas a una superstición nueva y engañosa, una alusión al cristianismo. Tenemos un testimonio de Plinio el joven, que era gobernador en una zona norte muy cerca de Judea, en Bitinia, que dice lo siguiente: como él era gobernador, digamos que escribe el emperador de Roma del momento y le está contando cómo ha lidiado él como gobernador con los cristianos, cómo él ha lidiado con los cristianos, es decir, qué ha hecho con esa gente llamada cristianos. Y dice lo siguiente, que había intentado por los cristianos que él tenía presos o que había tomado en cautiverio, que había intentado hacer que ellos maldijesen a Cristo, lo cual los cristianos no hacían. Y segundo, dice lo siguiente, abro comillas, ellos afirman, o sea, los cristianos, que toda su culpa o su error era que ellos tenían la costumbre de reunirse en un día determinado antes del amanecer y que cantaban en estrofas alternadas un himno a Cristo, Dios. Se unían en un juramento solemne de no hacer nada malo, nunca cometer fraude, robo, adulterio, nunca falsear su palabra y a negar algo que se les hubiese confiado cuando fueran llamados a entregarlo. Y tenemos el testimonio de Talos, otro historiador, digamos, o escritor secular, un historiador escritor secular. La obra de Talos no la conservamos, pero nos llegó el testimonio de lo que dijo Talos por la obra de Julio Africano, en una así, por ejemplo, yo soy Julio Africano, Julián es Talos, yo le escuché a él o leí la obra de él, y aunque esa obra se haya perdido, yo la escribí en mi texto, en mis libros, y así se ha podido recuperar el testimonio. Talos y otro autor que vamos a ver más enseguida, Flegón, intentan explicar la oscuridad que ocurrió cuando Jesús muere en la cruz sobre las 3 de la tarde. Entonces, ustedes saben que el relato bíblico nos dice que se oscureció. Pues resulta que aparte del relato bíblico, tenemos el testimonio de Talos y Flegón que intentan explicar esa oscuridad. O sea que podemos tener certeza que realmente hubo una oscuridad, porque más allá del evangelio o de los evangelios estaban los testimonios de estos seculares romanos o paganos que nada tienen que ver con el cristianismo. Talos dice, por ejemplo, o intenta explicar la oscuridad con un eclipse de sol. Pero Julio Africano, el autor de la obra, dice que él no cree tanto que sea un eclipse de sol, porque por esos días había habido una llena y eso no ocurre. Y por último, bueno, otro testimonio es el de Flegón, que también intenta explicar el tema de la oscuridad. Pero Flegón habla explícitamente de la oscuridad que había ocurrido durante la crucifixión de Jesús. Tenemos el testimonio de un filósofo sirio llamado Mara Bar-Serapio, sirio, nada simpatizante con el cristianismo, que da también un testimonio importante sobre la historicidad de Jesús de Nazaret. Y es que Mara Bar-Serapio pone al mismo nivel histórico a Jesús de Nazaret con otras figuras de la historia de la antigüedad, como Platón o como Pitágoras. O sea que para la época de Mara Bar-Serapio es tan históricamente correcto hablar de Platón y Pitágoras como hablar de Jesús de Nazaret. Y el testimonio que daba el filósofo sirio es el siguiente: ¿cuál es la ventaja que obtuvieron los atenienses por matar a Sócrates? Hambruna y plaga les llegaron como juicio por su crimen. ¿Cuál es la ventaja que obtuvieron los de Samos por quemar a Pitágoras? Su tierra fue cubierta con arena. ¿Cuál es la ventaja que obtuvieron los judíos por ejecutar a su rey sabio? Aquí cuando habla de rey sabio está hablando de la persona de Jesús de Nazaret.
por varios motivos. Porque en la antigüedad, o más bien en el siglo I, no se hizo alusión a un rey sabio distinto de Jesús de Nazaret. O sea, no hay otra obra que diga, yo estoy hablando del rey sabio, pero no de Jesús, sino de otro rey sabio, no. Siempre que en el siglo I o siglo II se habló de un rey sabio, en el pueblo judío se habló siempre, o haciendo alusión a Jesús de Nazaret. ¿Qué fue la ventaja que tuvieron los judíos por ejecutar a su rey sabio? Pues justo después de eso, que su reino fue abolido, Dios vengó con justicia a estos tres sabios. Los atenienses murieron de hambre, los samianos por el mar, los judíos arruinados y echados de su tierra viven en una completa dispersión. Pero Sócrates no murió para siempre, continuó viviendo en la estatua de Hera. Ni el rey sabio murió para siempre, continuó viviendo en la enseñanza que había engendrado. Hasta ahí las fuertes paganas o las fuertes romanas. Esos son los autores a los que podemos recurrir si queremos saber algo de Jesús fuera de la Biblia, ¿cierto? Como testimonios extra bíblicos. El mundo romano o el mundo pagano da estos testimonios. Y ya el que, como dice la misma palabra, el que no quiera entender, pues, o el que no quiera, pues que dice, me enredé yo. No hay peor ciego que el que no quiere ver, exacto, el que lo entendió también. Es decir, eso es innegable, eso está allí. Tenemos ahora los testimonios judíos. ¿Qué dice el judaísmo sobre la persona de Jesús de Nazaret? Para el judaísmo hay varios libros muy importantes. El primero de ellos es la Torá, ¿cierto? Que es la ley judía. La Torá, nosotros la conocemos como el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de nuestro Antiguo Testamento. Pero aparte de la Torá, el judaísmo tiene otros libros también muy importantes. El Talmud es uno de ellos. El Talmud es un libro donde los judíos recogieron algunas interpretaciones legales de tradiciones judías ancestrales. Y en el Talmud aparece una alusión a un tal Yeshua, o sea, el nombre judío o hebreo de Jesús, o arameo, el tal Yeshua. Y el Talmud dice lo siguiente, abro comillas: en la víspera de la Pascua, Yeshua fue colgado. Durante 40 días previos a su ejecución, un heraldo salía y gritaba: él va a ser apedreado porque ha practicado la brujería y ha seducido a Israel a caer en la apostasía. Si alguien tiene algo que decir en su favor, que se presente y ruegue en su favor. Puesto que ahí se presentó, él fue colgado en la víspera de la Pascua. Aquí hay un error. Si este Yeshua es Jesús de Nazaret, hay un error en esta cita. ¿Sabe decirme cuál es el error? ¿Cuál? Bueno, la expresión colgado sirve para entender que fue crucificado. Bueno, es interesante que lo acusan de brujería y de apostasía. Esas acusaciones se pueden entender como las acusaciones que hicieron ante el Sanedrín o ante Caifás y Anás de que él mismo estaba hablando de ser hijo de Dios y eso estaba prohibido, eso era una herejía. Entonces no, aunque los términos no son muy normales, pero están haciendo las mismas alusiones a la acusación que hicieron ante el Sanedrín de que Jesús estaba llamando a sí mismo hijo de Dios, y eso era una herejía intolerable. El error está en que durante 40 días previos a su ejecución, porque Jesús no estuvo preso 40 días antes de ser crucificado. Entonces, en algún momento de la historia quisieron, no, este testimonio no sirve por ese pequeño error. Pero si omitimos ese error, primero tenemos el nombre, segundo los cargos. La apostasía y la brujería son los mismos cargos que presentaron a Jesús, aunque formulados de otra manera. Y tercero, que fue colgado en la víspera de la Pascua. La víspera de la Pascua es cuando? Es un sábado. Y no tenemos noticia de ningún otro Yeshua que haya sido importante o sobresaliente que haya sido colgado en las vísperas de la Pascua. O sea, ¿o está hablando de Jesús de Nazaret o está hablando de Jesús de Nazaret? Pero como el Talmud se compuso en el siglo III después de Cristo, pues es normal que por el tiempo, pues el que escribió se haya equivocado y haya dicho, 40 días antes alguien proclamó, no, un pequeño error. Tenemos que el Talmud, también habla de Jesús y los discípulos de Jesús y nombra 5. Nombra Matai, Natai, Netzer, Bun y Todah.
como 5 de los muchos discípulos que tuvo Jesús. Y además, importante, el Talmud da un testimonio sobre el nacimiento virginal de Jesús. ¿Por qué? Porque presenta a María con los títulos de Ben Bandera o Yeshua Ben Bandera. Y algunos estudiosos creen que la composición del término griego bandera significa nacido de la Virgen o hijo de la Virgen. Y llegamos ahora sí al testimonio judío más importante, que es el testimonio de Flavio Josefo. Flavio Josefo era un judío que había participado en una revuelta, es decir, en una guerra armada contra Roma, pero como Roma era invencible en ese momento, fue tomado prisionero. Cuando Flavio Josefo es tomado prisionero, por azares del destino, cae en gracia por el emperador, y el emperador le deja libre y le hace historiador, es decir, le encomienda que comience a escribir la historia del imperio y de los emperadores. Entonces Flavio Josefo da dos testimonios importantísimos sobre la historicidad de Jesús de Nazaret. El primero es que, hablando del hermano de Jesús, Santiago, dice lo siguiente, abro comillas: Anán, el joven que recibió el sumo sacerdocio, era hombre de carácter severo y notable valor. Pertenecía al grupo de los saduceos que, comparado con los demás judíos, son inflexibles en sus puntos de vista. Siendo Anán de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús, llamado Cristo. Su nombre era Santiago. O sea que para Flavio Josefo nos está diciendo que existió una persona llamada Cristo y que tenía un hermano llamado Santiago. Pero tenemos el testimonio más importante, que lo conocemos como el testimonio flaviano, que es el que tenemos en pantalla. ¿Por qué es el más importante? Porque es el testimonio que nos da un judío que está escribiendo historia para los romanos. Y dice lo siguiente, abro comillas: fue alrededor de esta época que Jesús, hombre sabio, si es correcto llamarlo un hombre porque era un hacedor de obras maravillosas, un maestro de aquellos que reciben la verdad con placer, él atrajo así a muchos de los judíos tanto como de los gentiles. Él era el Cristo. Cuando Pilato, a sugerencia de los hombres principales entre nosotros, le hubo condenado a la cruz, aquellos que le amaban al principio no le abandonaron, porque él desapareció vivo otra vez al tercer día, como los profetas divinos habían anticipado. Y la tribu de los cristianos, nombrados según él, no ha sido extinguida hasta el día de hoy. O sea que nos está diciendo que efectivamente sí existió Jesús como personaje de la historia. El testimonio flaviano es, digamos, tema de controversia, porque algunos historiadores creen que hubo mano cristiana. Pero para, digamos, tomar las sospechas, resulta que tenemos una versión árabe del mismo testimonio, que digamos que es más fiable y dice exactamente lo mismo, que Jesús había sido condenado a muerte a través de la crucifixión. Y esas son las fuentes que tenemos para hablar de Jesús desde el mundo pagano y desde el mundo judío. Y ahora entraríamos a hablar de las fuentes cristianas. Pero yo pregunto, ¿cuánto tiempo tenemos o ya pasa el tiempo? Faltan 10 para las 9. Sí, hasta las 9. Hasta las 9. ¿Qué nos dicen las fuentes cristianas? Resulta que para entender qué nos dicen las fuentes cristianas del Jesús histórico, hay que entender cómo se compusieron los evangelios. Y resulta que mucho antes de que se escribieran los evangelios, existieron las tradiciones orales. Eso suele ocurrir todavía mucho hoy, es decir, antes de que algo se ponga por escrito, existen las tradiciones orales. Lo que le cuenta la abuela al padre, el padre al hijo, el hijo al nieto, esas tradiciones orales. Esas tradiciones orales se compusieron a partir de testimonios de fe o de confesiones de fe. Es decir, una vez ocurrió el acontecimiento de Jesús de Nazaret, una vez
Jesús padeció, fue crucificado, fue muerto y resucitado y ascendió a los cielos. Después de ese acontecimiento, los cristianos o los que empezaron a creer en Jesús comenzaron a hablar entre sí, a propagar en voz alta, por decirlo el chisme, pues en voz a voz, a proclamar confesiones de fe. ¿Qué tipo de confesiones de fe? Como por ejemplo, Jesús de Nazaret resucitó el tercer día. Jesús de Nazaret murió en la cruz. Jesús de Nazaret fue flagelado por orden de Poncio Pilato. Entonces comenzaron a suscitarse en voz a voz una tradición oral que daba cuenta de eso. Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios, el Redentor, resucitó a los 3 días, y eso nos da a creer que realmente era el Hijo de Dios. Que Jesús de Nazaret murió en la cruz, pero con ello se cumplió lo que decía en el Antiguo Testamento, y por eso creemos que es el Hijo de Dios. Bueno, ustedes vieron esa serie de credos o de confesiones que se fueron componiendo en transmisiones orales. Algunas de esos credos que existían en el voz a voz mucho antes de la composición de los evangelios y las cartas de Pablo se pueden encontrar en algunas citas bíblicas, como ustedes ven allí. Por ejemplo, Lucas 24:34, Romanos, 1 Corintios, Filipenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, 1 de Pedro y 1 de Juan. Allí vamos a encontrar un poco más de 12 confesiones de fe que hacían parte de la tradición oral del pueblo judío y de la primitiva iglesia cristiana. Si reuniésemos, que es un ejercicio muy interesante, pero no estamos preparados para ello, si hubiésemos tenido la Biblia en la mano y cada uno buscar una cita bíblica de los que están allí, vamos a reconstruir la siguiente imagen de Jesús. ¿Qué dirían los evangelios? Reconstruyendo esas tradiciones orales, dirían que Jesús nació realmente en carne humana. Nos presentarían que Jesús era de la descendencia y de la familia de David, que Jesús todavía se había hecho bautizar por Juan Bautista, que la palabra de Jesús había sido predicada, que Jesús había asistido a una cena en la misma noche en que iba a ser traicionado, que durante esa cena había dado gracias a Dios por la comida y que había compartido el pan y que había compartido la bebida, y que el sacrificio de Jesús en la cruz tenía un valor, un carácter expiatorio, que Jesús compareció ante Pilato y que confesó delante de él algo, no lo sabemos, pero algo confesó delante de él, que Jesús fue muerto por los pecados de los demás, que era un hombre de una vida justa, que después de haber muerto en la cruz había resucitado, y que el testimonio de su resurrección avaló o dio testimonio de todo cuanto había enseñado o predicado, y que después de la resurrección había ascendido a los cielos. Es decir, esas confesiones de fe de la tradición oral fueron las que luego dieron pie a que se organizaran, se les diera un relato, se compusiera un relato unitario y diera origen a los evangelios. ¿Y qué nos dicen además los evangelios? ¿O qué podemos además saber de los evangelios? A partir de la fuente del Nuevo Testamento o de los evangelios, podemos tener algunos datos certeros sobre Jesús. ¿Qué sabemos entonces de Jesús de Nazaret después de haber hecho este recorrido por las fuentes paganas, judías y cristianas? Unos datos muy interesantes sobre la concepción de Jesús de Nazaret, sobre el nacimiento, sobre la infancia, sobre la juventud, sobre la educación, sobre el ministerio y por último sobre la vida pública de Jesús. Pero como ustedes ven, la presentación es bastante extensa y no nos da para el tiempo que nos queda, entonces pues queda para otra oportunidad el poder compartirles a ustedes este material. De todas maneras, la presentación quedará con Julián y él se las hará llegar para que la puedan estudiar. No sé si hay alguna pregunta al respecto hasta aquí. Bueno, yo les agradezco mucho por la atención y bueno, ojalá que en otra oportunidad podamos terminar de estudiar este material que es de verdad muy interesante. Muchas gracias.
Sí, es una región.